En este primer vídeo de la serie sobre las escuelas de Bilbao, que serán 40 como los días al mes que llueve aquí, vamos a poner a prueba el ego bilbaíno. Y es que éramos tan ilustrados y tan ilustradas como decimos. Vamos a cotillear un poco cómo estábamos en esto de la educación y la alfabetización. ¿Cómo estábamos realmente antes del siglo XX? Spoiler, las mujeres estábamos peor. Por ejemplo, en 1860, en Bilbao prácticamente el 50% de la población no sabía leer y escribir, pero en Vizcaya era casi el 70%. Había una gran diferencia entre hombres y mujeres, en el sentido de que los hombres tenían unas tasas de analfabetismo menores. A las mujeres había gente que era remisa a enseñarles a leer y escribir, porque era una cosa del diablo. Las mujeres tenían que dedicar a cuidar hijos, coser, cocinar, ese tipo de cosas, ¿no? A2. Casi la mitad de la gente no sabía ni leer ni escribir, pero empezaron a espabilar. Algo tendría que ver que empezaran a llenar Bilbao de fábricas, ¿no? Cuéntanos eso, Eduardo. En Vizcaya y en Bilbao lo que ocurre es que con el desarrollo de la industrialización cada vez es más imprescindible el saber leer y escribir. Se entendía que el saber leer y escribir era un activo que te podías llevar para trabajar en cualquier sitio. ¿Cuántos sacos de carbón vegetal se han traído? Tienes que saber contar, y si no, no te contratan. O sea, no. Entonces, es un estímulo para que las instituciones inviertan dinero en la educación de los niños. Y de ahí pues que aparecieran pues la escuela de la Casilla, Sánchez Marcos, la escuela de Achuri, la escuela de Camacho, la escuela de Trueba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos más de 30 escuelas de primaria, no sé cuántas escuelas de párvulos, tenemos escuela de música, tenemos escuela de ingeniería, escuela normal de maestras, es decir, tenemos la Universidad de Deusto ya, o sea, ha habido un esfuerzo educativo mayúsculo desde finales del 19 hasta la Guerra Civil. Así que las escuelas empiezan a proliferar como champis y encima firmadas por arquitectos top. Y ojo, que no es solo tema de cantidad, que también mejora muchísimo la calidad. Para 1930 prácticamente el analfabetismo en Bilbao era del 20%, es decir, había bajado bastante. En Vizcaya también había bajado bastante, no tanto, pero había bajado bastante. Los niveles de analfabetismo eran menores y además se dio una situación también interesante que fue la evolución de las metodologías de enseñanza. El alumno, el alumnado, los alumnos, los niños y niñas empiezan a cobrar protagonismo y se les empieza a dar otra serie de actividades y otra serie de opciones que culminarán de alguna manera ya en los años 30 del siglo XX con el gobierno de la Segunda República. Lo que se trató de imponer era otro estilo de educación, más formativo, no tanto memorístico de dato de aprendizaje, sino más global, de formación. También hay que ver la circunstancia, que entonces a veces era mucho más importante comer que saberse el teorema de Pitágoras. Y de hecho muchas de las edificaciones de educación de primaria que se hicieron en aquella época incidieron mucho en esos aspectos, de comedor, de higiene, de unos buenos servicios, de alimentación, que vistieran decentemente, bien. El Ayuntamiento de Bilbao fue pionero en muchas de esas políticas sociales que podemos hablar hoy en día. Apostó por todas estas nuevas corrientes para hacer de un Bilbao que fuese cada vez mejor y evitar evidentemente el aumento de la mortalidad en general y particularmente de la población infantil. Así que entre 1900 y 1950 las escuelas cambiaron a tope. Enseñaban, curaban, alimentaban y para muchos niños y niñas era la única ducha. Todo esto y mucho más te lo contaremos en Txio ta Txio Bilboko Eskolak.